Bueno chicos, muy buenas noches. Entonces vamos con el ejercicio, el primer ejemplo que tengo para ustedes. Es un ejemplo aplicado a la electroquímica. Me parece muy chévere y pues bueno, digamos que la idea del curso también es que ustedes puedan ver cosas un poco avanzadas en lo que puedan ver la aplicación en otras áreas. Y bueno, digamos que en la parte de la química yo les puedo colaborar un poco. Este es un laboratorio que fue muy revolucionario en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII. ¿En qué consiste el laboratorio? Es muy sencillo. En una cámara de vacío se dejaron caer varias gotas de aceite. Una de esas gotas de aceite experimentó o se cargó negativamente. Al cargarse negativamente, y voy a hablar puntualmente de la gota A, experimentó un campo eléctrico hacia abajo. Entonces mírenlo, aquí lo dibujé. Y por supuesto ese campo eléctrico, discúlpenme, tiene una magnitud. Entonces nos dice que la magnitud de ese campo eléctrico de la gota A es de 5.92 por 10 a la 4 newtons por coulomb. También nos dice que en el vacío esa gota A tiene una masa de 2.93 por 10 a la menos 15 kilogramos. Con esos datos lo que nos piden encontrar es la carga de la gota. Recuerden, la gota está cargada negativamente con electrones. Entonces prácticamente lo que nos están pidiendo es que, conociendo el campo eléctrico al cual está sometido, ¿cierto? Dicha gota de aceite y la masa de la gota, pues podamos conocer la carga eléctrica. Bien, vamos a hacer esta primera parte para luego pasar a la segunda parte. Bien, entonces, como en nuestra física mecánica lo aprendimos, pues efectivamente hay una fuerza vertical hacia abajo que está ocasionando que la gota y el campo eléctrico vayan en esa dirección. Entonces vamos acá a hablar de la gota A, ¿cierto? Entonces la gota A está experimentando una fuerza hacia abajo, ¿cierto? Sabemos que dicha fuerza, ¿cierto? Dicha fuerza se refiere a la magnitud del campo eléctrico por el valor de la carga. Nosotros vimos ya eso en los ejemplos anteriores, en la explicación anterior, ¿cierto? Esto es producto del campo eléctrico que va hacia abajo, ¿cierto? Porque nos dicen que la gota de aceite está o se cargó negativamente. Listo, perfecto. Además de eso hay otra fuerza claramente que está influenciando el movimiento de la gota. En este caso, ya estamos hablando propiamente de lo que llamamos peso. Entonces aquí vamos a encontrar otra magnitud que va hacia abajo, pero a esa fuerza, que también es una fuerza, la llamamos peso. Entonces, W igual a masa por gravedad, ¿cierto? Recuerden que esas dos fuerzas, en este caso la fuerza ejercida por el campo eléctrico y la fuerza ejercida por la aceleración de la gravedad, van en sentido negativo. En ese orden de ideas y sabiendo que la gota de aceite se está desplazando en el espacio, se está moviendo, está cambiando su velocidad, pues deberemos aplicar los postulados de la segunda ley de Newton. Entonces, recordemos que la segunda ley de Newton nos dice que todas las fuerzas que actúen sobre el objeto, partícula o cuerpo van a ser equivalentes a la masa por la aceleración. ¿Listo? En ese orden de ideas tendremos que ver qué fuerzas están actuando sobre esa gota de aceite. Pues ya tenemos las dos fuerzas. La gravitatoria y en este caso la fuerza ejercida por el campo eléctrico. Así, pues nosotros podemos organizar la ecuación de la siguiente manera. Nosotros podemos decir que efectivamente masa por aceleración es igual a la sumatoria de fuerzas. Y que a su vez esa sumatoria de fuerzas es igual a menos la masa por gravedad
más la fuerza ejercida por el campo eléctrico, ¿cierto? Mírenlo acá. Bien, voy a tapar la luz que creo que los alcanza a interrumpir aquí en la ecuación, ¿cierto? Permítanme un momento para que ustedes puedan ver. ¿Listo? Entonces, recordemos, tenemos efectivamente masa por aceleración igual a la sumatoria de fuerzas equivalente a menos, acá hay un menos chicos, porque recuerden, vamos a seguir la dirección vectorial de las fuerzas, menos la masa por gravedad, más la fuerza ejercida por el campo eléctrico, que ya sabemos que es esta, es equivalente a esto. Bien, ahora vamos a despejar la carga eléctrica, porque nos estaban diciendo, bueno, tú conoces el campo eléctrico y la masa de la gota de aceite, ahora necesitamos calcular la carga eléctrica. De este modo, despejando la carga eléctrica tendríamos lo siguiente. Entonces nos dice que la carga eléctrica es igual, ¿cierto? Y miren lo que voy a hacer. Ese menos masa por gravedad que corresponde al peso va a pasar al otro lado a sumar. Entonces me quedaría masa por gravedad, ¿cierto? Y este campo eléctrico que está multiplicando pasaría a dividir. Entonces aquí pasó a dividir. Bien, perfecto. Entonces nos queda que la carga eléctrica, ¿cierto? De la gota A es igual a la masa. Entonces la masa ya la tenemos. Sustituimos 2.93 por 10 a la menos 15 kilogramos. Perfecto. Bien. Multiplicado por la gravedad. Entonces la aceleración de la gravedad sabemos que es una constante. 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y todo esto sobre el campo eléctrico que experimenta la gota de aceite, que es de 5.92 por 10 a la 4 newtons sobre coulomb. Listo, perfecto. Entonces cancelemos unidades. Nunca se les olvide cancelar unidades. Entonces tendríamos newton se cancela con kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado. Y me quedan unidades de carga que son coulombs. Quiero que lo vean, por favor observenlo, pausen el video para que se den cuenta. Recuerden, newtons es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces este newtons va a cancelar los kilogramos, los metros sobre segundo al cuadrado. Y unidades de coulomb serían las únicas que quedarían disponibles. Entonces tenemos aquí que Q para la gota de aceite A sería igual. Entonces vamos a hacer los cálculos. Bien, vamos a hacer los cálculos. Y me quedaría 4.85 por 10 a la menos 19. 4.85 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Cierto? Muy importante. Ese sería el valor de la carga de la gota de aceite. Pero aquí tenemos que ver algo. Aunque nosotros estemos haciendo una sumatoria de fuerzas, porque eso es lo que nosotros hacemos en términos mecánicos o hacíamos con las leyes de Newton, sumar todas las fuerzas que actúan sobre el objeto, también deberíamos considerar el componente vectorial. Entonces recordemos que el componente vectorial tiene que ver con la posición de la partícula. Si la partícula va hacia abajo, quiere decir que es negativa. Entonces, esta fuerza ejercida por el campo eléctrico también es negativa. Entonces, aquí nos va a quedar un negativo en el campo eléctrico, por ende, la carga toma un componente negativo. Y es que tiene sentido que tome ese signo negativo, porque estamos hablando de electrones. Entonces, aquí tenemos
la carga de la gota de aceite. Menos 4.85 por 10 a la menos 19 coulomb. Listo. Ahora vamos a ver otra aplicación. Imagínense que en ese mismo sistema, en ese mismo recipiente al vacío, vamos a analizar otra gota que está cayendo, está descendiendo, ¿cierto? A una distancia de 10.3 centímetros de la gota A, y se determinó el tiempo, ¿cierto? Para esa gota B de 0.250 segundos. Se va a conservar la misma masa de la gota A, porque pues asumiendo que el sistema sea una constante y sea ideal, pues las masas no van a cambiar. Lo que nos piden aquí en este ejercicio es que, conociendo dicha distancia y el tiempo que le toman en recorrer dicha distancia, pues podamos calcular efectivamente la carga de la gota B. Entonces, aquí lo que nos están pidiendo es también la carga de la gota, pero en términos de B, y conociendo la distancia, ¿cierto? Quiero que lo vean todos, conociendo la distancia y el tiempo. Bien, entonces lo primero que debemos establecer es cómo vamos a calcular la aceleración. ¿Por qué la aceleración? Vamos a utilizar una antigua ecuación cinemática para poder calcular, vuelvo y repito, la aceleración. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, nos dicen lo siguiente. La ecuación que vamos a utilizar nos dice que delta de y, ¿cierto? O el cambio de altura es equivalente a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿cierto? Y recordemos, va hacia abajo, entonces, más la velocidad inicial por tiempo. Perfecto. Bien, ahora, nosotros disponemos de algunos datos. Tenemos el tiempo, tenemos, por supuesto, la distancia, ¿cierto? Tenemos la distancia y asumimos que la gota B partió del reposo, o sea que la velocidad inicial es 0. Entonces, esto sería 0. Perfecto. Y ahora sí, vamos a despejar lo que sería la aceleración. La aceleración entonces sería igual de la gota de aceite. B, recuerden, estamos analizando el caso B. Sería igual a la distancia, ¿cierto? Por 2 sobre el tiempo al cuadrado. Listo. Tenemos el tiempo, tenemos la distancia y podemos calcular la aceleración. Perfecto. Entonces, este ejercicio nos quedaría de la siguiente manera. La distancia, entonces son 10.3 centímetros. Vamos a pasarlo a metros. Recuerden, es muy importante pasar esas unidades a metros. Entonces, nos daría 0.103 metros por 2 sobre el tiempo al cuadrado, que sería 0.250 segundos al cuadrado. Listo, perfecto. Entonces hagamos el cálculo, por favor, para ver cuánto nos daría. Listo, muy bien. Aquí me da aproximadamente 3.30. Entonces tenemos que la aceleración es 3.30 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, como ustedes pueden ver, en los términos vectoriales y de ubicación de la partícula, ella va hacia abajo, o sea que toma un signo negativo. Listo, esto es muy importante porque pues gracias a ello es que podemos establecer de una u otra manera la ubicación, ¿cierto? Y el cómo se están alterando, se están modificando los espacios del problema. Bien, entonces ustedes dirán, bueno, profe, ya tengo la aceleración con la que cae la gota. Ahora, ¿qué hago? Listo, entonces nos vamos a remitir
¿cierto? A nuestra primera ecuación, mírenla acá, ¿cierto? Y de esa ecuación, pues ya puedo despejar la carga porque ya tengo la aceleración, ¿cierto? Entonces vamos a despejar la carga rápidamente. Entonces nos quedaría que la carga en el caso B es igual. Recuerden, voy a anotar aquí la ecuación de nuevo, la que tenemos acá, pues para que ustedes puedan saber de dónde voy a sacar el resultado. Masa por aceleración es igual sumatoria de fuerzas que actúan sobre el cuerpo igual menos masa por gravedad, que es el peso, más la fuerza ejercida por el campo eléctrico. Esta ecuación es esta misma que está acá, chicos. Bueno, y la establecimos por las dos fuerzas que interactúan sobre la partícula. Entonces, de ahí voy a despejar la carga. Entonces, ¿cómo la voy a despejar? Muy sencillo. Entonces, esto es lo que voy a despejar, lo voy a señalar, por favor. Mírenlo acá, esa Q es la que quiero despejar de esta ecuación. Entonces, voy a hacerlo rápidamente. Menos masa por gravedad está restando, entonces pasa a sumar. Entonces quedaría masa por aceleración más masa por gravedad. Y todo esto sobre campo eléctrico está multiplicando, pasaría aquí a dividir sobre campo eléctrico. Listo, perfecto. Entonces, factor común la masa, quedaría masa y entre paréntesis aceleración más gravedad sobre el campo eléctrico. Listo, perfecto. Y quiero que vean que aquí tenemos la masa, acabamos de calcular la aceleración, por eso fue que la calculamos. Tenemos la gravedad y tenemos el campo eléctrico, o sea que tenemos todo, chicos. Entonces, sustituyendo los valores y demás, por favor, confirmen el dato. Yo lo voy a hacer acá rápidamente en la calculadora porque aquí en este espacio no puedo sustituir. Recuerden, la masa es la misma, 2.93 por 10 a la menos 15. La aceleración es menos 3.30 metros sobre segundo al cuadrado. La gravedad pues 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y el campo eléctrico, ¿cierto? Entonces tenemos que es menos 5,92 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. Cuando hacemos ese cálculo y lo verificamos, nos tiene que dar un valor aproximado de la carga para la gota B de menos, estoy hablando de electrones, 3.22 por 10 a la menos 19 coulomb. Y aquí tenemos el valor de la carga B. Miren cómo en los dos casos con diferentes variables, utilizando segunda ley de Newton, utilizando por supuesto las ecuaciones del campo eléctrico, podemos establecer algunas relaciones interesantes. Bueno, chicos, espero les haya gustado el ejercicio. Devolvamos el video para poder entenderlo. Y nos vemos en otro ejemplo. Bueno, chao.